Pues nada, hoy tenemos aquí este Opel Corsa E para cambiarle el bote de los limpias y la bomba que lleva en el bote, la bomba de los limpias. Porque no echa, pronto le tocará una ITV y no echa líquido. Aquí tenemos ya preparado el bote y la bomba. Lo tenemos, me parece, en el lado izquierdo, vaya, en el lado de donde va el piloto. Aquí nos asoma el cuello del limpia y seguramente le vamos a tener que acceder por el paso de rueda. Vamos a quitarle la rueda. Para ello cogemos unos alicatillos de estos así largos de pico loro. Si no tenéis el UTI suele venir donde nos viene el gato, atrás en el maletero. Lo agarramos fuerte para no dañarlo mucho. Pues ya con el vehículo calzado seguro, vamos a quitar la rueda. Una 17 de bazo. Ya con la rueda fuera nos encontramos este tipo de grapas. Le pulsáis al centro. Ya tengo ahí tenemos otra arriba, las dos de arriba, más estas dos, más los tornillos que tenemos aquí, por ejemplo, de Tor 25, de Tor 20, perdón. Tenemos este y otro aquí. Pues vamos a quitarlas. Esto, si tenéis este tipo de herramientas, que las recomiendo yo mucho. Es fácil sacarlas con ellas. No sé si se ha llegado a grabar ese. Pero fijaros. Pues ya tenemos estos tres tornillos quitados. Aquí nos encontramos otra grapa en esta esquina y aquí otro tornillo de Tor 20. Lo tenemos ya prácticamente para soltarlo. Pues ya tenemos el paso de rueda suelto. Vamos a ver si conseguimos sacarlo. Aquí. Hay que obligarlo un poquito. Y ahora con el otro vemos que va cogido ahí con... Voy a necesitar las dos manos. Pero reforzáis ahí un poquillo arriba y tiráis de para afuera. Pues ya es lo que nos falta por quitar. Fijaros el tipo de agarre que llevan las grapillas esas de arriba. Pulsáis un poco la lengüeta para abajo y tiráis de ella. Y ya tenemos ahí el bote a la vista. Nos han colocado dos remaches gordos, uno ahí y otro aquí abajo. Vamos a cortarlos con el taladro, le pasamos la broca para poder desmontarlo. Pulsamos fuerte allí de atrás que tiene como un clic en la parte más alta, en la parte que pega este cuello. Pulsamos muy fuerte con el dedo y lo sacamos. Para probar la bomba pues lo tenemos fácil. Hemos quitado esta de aquí, del depósito que nos hemos traído desde el desguace, y la hemos colgado en el enchufe. Darle a los limpias. Vale, suficiente. Pues la probamos y vemos que funciona. Esto también, lo que nosotros hicimos antes, y también averigüemos que era la bomba, porque puede ser el fusible o puede ser el relé. Antes de irte a cambiar la bomba, pues se comprueba lo otro. ¿De qué manera? Tú pones el contacto y le das a la función como la acabamos de dar para que la bomba trabaje. Y si la bomba no trabaja, pero podemos escuchar perfectamente, como era en este caso, el relé pegar. Que el relé lo lleva por aquí, por cerca del faro izquierdo, de donde estamos trabajando. Entonces escuchaba ese tic, que era cuando tú le demandabas que trabajara, pero la bomba no trabajaba. Entonces sabíamos que fusible y relé lo teníamos bien porque el relé lo escuchábamos pegar. Pues bien, ya como hemos comprobado también que la bomba, la que nos hemos traído desde desguace, nos va bien, pues ya directamente vamos a cambiarla. Fijaros en el conector, lo que os decía del enchufe. Como lo tenemos mirando hacia el bote no lo vemos, pero pulsad fuerte aquí arriba, en la pestaña esta, y la levantaréis de abajo lo suficiente para poder tirarla. Le echamos vaselina un poquito a la goma de la bomba para volver a meterla en el depósito, para que no la hagamos sufrir. Y la colamos. La colamos, la metemos hacia adentro y luego tenemos que empujarla hacia abajo. Y ya la tendríamos metida.
Ahora sí, vamos a taladrar el remache. Y ahora vamos a darle al de abajo. Ya lo tendríamos también. Y ahora el bote. Ah, que se me ha olvidado. Que tenemos que desengancharlo de allá arriba del cuello primero. El cuello lo tenemos aquí y esa lengüetilla tirando de para arriba. Vemos que sale hacia arriba y ya podemos sacarla del hueco. Tiramos del cuello, lo sacamos del mismo bote también y vamos a quitar el bote ya por abajo. Vamos a quitarle antes los dos tubillos, el que va para los limpias delanteros y el que va para los traseros. Es un pulsador, lo pulsamos hacia arriba y tiramos hacia afuera. Como veis, al estar el bote con agua, no lo tira. Al tener el otro igual, pulsamos y lo sacamos. Por el otro parece que no nos lo tira. Vamos a terminar de quitarle el trozo de remache que nos ha quedado. Tened cuidado que aquí tenemos un conector justamente detrás, que no vayamos a lisiarlo cuando cuele la broca. Pues ya metemos el bote de los limpias, cortamos un poquito los cables y buscamos que lo tenemos que encajar aquí. ¿Veis? Os lo voy a enseñar desde más cerca para que lo veáis. ¿Veis? Esta pletina, esta raya, ahí tenemos que meter la pestaña esa. Ahí. Conectamos la bomba, conectamos las tuberías y vamos a ponerle el remache. Pues vamos a utilizar un remache de 5 con cuello largo y macizo. En flor no, porque aquí como esto va a sujetar bastante peso, le vamos a meter uno macizo. Ahí lo tendríamos. Vamos a ponerle otro abajo. Vamos a ponerle el otro. Y lo encontráis con un poco de más ala que esto, un poquito de ala ancha, que sea más como una arandela como la que tenía, pues mejor. Pero que así también queda muy bien porque se clava muy bien en el sitio y se queda fiable. Colocar los tubillos en su sitio y vamos a ponerle el cuello por arriba. Vamos a meterle el cuello. Ahora se coloca en su sitio. La empujamos para abajo y ya lo tendríamos en el sitio. Vamos a echarle agua y lo comprobamos. Ahí tenemos ya el chorro que funciona perfectamente. Pues bueno, ya que tenemos agua saliendo por los limpias, podemos montar seguros nuestro paso de rueda. Ahí vemos hasta donde lo hemos llenado, para asegurarnos también que el bote que nos viene del desguace no esté roto, pues hacerle cierto nivel, pasarlo de la bomba y os aseguráis que por lo menos hasta cierto nivel bebe y bien la bomba y no nos tira nada. Vamos a meterle el paso de rueda. Pues vamos a meterle la pestañilla esta de arriba primero. Lo metemos por su sitio. Pues ya con nuestro paso de rueda montado, con toda la grapilla y tornillería apretada, pues vamos a ponerle la rueda. Y bueno, ya podemos darlo por terminado porque lo único que me falta ya es echarlo al suelo y ya está, no queremos entretenernos más.
Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.